cuanto más tratamos de alcanzar un estado de control interno, como la calma, la certeza o la seguridad, más nos enfrentamos al paradójico resultado de que esos mismos esfuerzos terminan por alejarnos de aquello que buscamos. Esta contradicción, conocida como la ley inversa, expresa una verdad fundamental de la experiencia humana: cuanto más insistimos en dominar nuestras emociones o pensamientos, más se intensifican o se nos escapan. Esta ley se vuelve especialmente reveladora al analizar la necesidad humana de seguridad psicológica. La incesante búsqueda de certezas espirituales o intelectuales ha impulsado la creación de religiones, filosofías y sistemas ideológicos destinados a mitigar el vértigo de la incertidumbre. Sin embargo, como advierte Alan Watts, el intento de aferrarse a lo permanente y absoluto en un mundo esencialmente cambiante suele conducir a una mayor confusión y sufrimiento, en lugar de brindar la estabilidad deseada. Algunas de las ideas que siguen pueden parecer contradictorias o incluso perturbadoras, especialmente para quienes han construido su sentido de identidad sobre fundamentos firmes y previsibles. Pero esa incomodidad es, a menudo, el primer indicio de una transformación más profunda. En lugar de apresurarse a resolver lo ambiguo, tal vez convenga detenerse, observar con atención y permitir que el desconcierto revele dimensiones que la lógica habitual no puede alcanzar. Solo cuando dejamos de resistirnos a lo incierto, comenzamos a experimentar una forma más serena de claridad. No se trata de aquella que proviene de tener respuestas definitivas, sino de la que nace al estar plenamente presentes en la inestabilidad misma. La era de la ansiedad. Watts explica que las estructuras tradicionales que durante siglos sostuvieron el tejido de la existencia humana, la familia, la vida comunitaria y el orden económico, se encuentran en declive. Al mismo tiempo, la confianza en los gobiernos y en los sistemas religiosos también se resquebraja, evidenciando un colapso progresivo. Paradójicamente, este desmoronamiento no fue provocado por fuerzas irracionales, sino por el avance del pensamiento racional. Científicos y filósofos, en su afán de comprender la realidad, expusieron las bases inciertas sobre las que aquellas instituciones habían sido construidas. Como consecuencia, la vida moderna se ha transformado en un terreno incierto y desorientador, un lodazal existencial donde los referentes simbólicos se disuelven y el sentido parece cada vez más elusivo. Alan Watts describe este panorama como una época signada por la frustración, la ansiedad y la agitación. A ello se suma una compulsiva tendencia a la evasión mediante el consumo, el entretenimiento o las ideologías, en un intento desesperado por acallar la sospecha de que nada tiene un propósito duradero. En ese contexto, la creencia rígida se presenta como una forma de defensa, un intento de aferrarse a algo que otorgue estabilidad frente al vértigo de lo incierto. Pero, como advierte Watts, comprender la vida no es posible desde el apego, del mismo modo que no se puede conciliar el sueño intentando forzarlo. El acto de aferrarse crea tensión, y la tensión bloquea lo que solo puede surgir de forma espontánea. La fe, en cambio, no implica certeza ni dogma, sino una apertura radical de la mente ante lo real, sea lo que sea, sin necesidad de que encaje en nuestras expectativas previas. Mientras la creencia se aferra por miedo, la fe se entrega con confianza, una sujeta, la otra permite fluir. Solo al soltar esa compulsión por controlar y comprender de forma absoluta, comienza a emerger una experiencia más profunda. En ella, el sentido deja de imponerse desde afuera y se revela desde el interior del propio vivir. El precio de la conciencia. Imaginemos, por un momento, que tuvieras la posibilidad de reiniciar tu existencia. ¿Elegirías volver a ser humano, o preferirías encarnar la vida aparentemente despreocupada de un gato? La mayoría optaría por la segunda opción, no por simple simpatía animal, sino porque los gatos parecen habitar un mundo sin culpas ni preocupaciones. Están guiados por el instinto, plenamente anclados en el presente y satisfechos con lo inmediato, sin el peso del pasado ni la ansiedad del porvenir. Lo que nos distingue de ellos, señala Watts, es precisamente nuestra capacidad para recordar lo que fue y anticipar lo que podría ser. Esa conciencia extendida en el tiempo,
la posibilidad de proyectarnos mentalmente hacia lo que ya no está o lo que aún no ocurre, nos proporciona herramientas intelectuales sofisticadas. Sin embargo, también nos expone a una forma única de sufrimiento, el pavor existencial. Este temor no se limita al miedo concreto de morir o fracasar, sino que surge de la sospecha profunda de que la vida, tal como la experimentamos, carece de un significado intrínseco. Al no encontrar en el presente un lugar donde reposar con confianza, buscamos desesperadamente un propósito que justifique nuestro malestar. Intentamos llenar el vacío con explicaciones, creencias o metas que, en última instancia, nos alejan aún más del momento presente. Watt sugiere que este sufrimiento no es un defecto del ser humano, sino una consecuencia inevitable de la conciencia reflexiva. Es el precio que pagamos por ser criaturas capaces de interrogar el sentido de su propia existencia. Más allá del lenguaje. La totalidad de lo real, aquello que algunos llaman Dios, universo o simplemente todo lo que es, no puede ser capturada ni comprendida plenamente a través del lenguaje. Las palabras no son la realidad en sí, sino representaciones simbólicas que, como monedas, poseen valor solo en función de lo que evocan, pero carecen de la sustancia viva de lo que intentan señalar. A medida que nos sumergimos en un mundo gobernado por estos símbolos, sean palabras, teorías o conceptos, comenzamos a sentirnos desconectados de la experiencia directa de la existencia. Es como si habitáramos una copia intelectual del mundo, desprovista de su vitalidad inmediata. Esta abstracción de lo real, aunque nos ofrece una ilusoria sensación de seguridad y control, tiene un costo, el empobrecimiento de nuestra percepción y una creciente sensación de aislamiento. Incluso los grandes sistemas de pensamiento humano, como la religión y la ciencia, no escapan a esta dinámica, pues también son estructuras simbólicas destinadas a traducir el misterio de lo real a categorías comprensibles. En un episodio del podcast de Joseph Rogan, Firas Zahavi plantea una analogía ilustrativa, lanza una moneda al aire y pregunta si apostaríamos a que caerá cara o cruz. Nuestra respuesta, por supuesto, se apoya en la experiencia. Lo hacemos no porque conozcamos con certeza las leyes del universo, sino porque hemos visto muchas monedas caer. ¿Pero qué ocurriría si nunca hubiéramos presenciado tal fenómeno? ¿O si, al lanzarla, la moneda se convirtiera en otro objeto? Y si eso sucediera 100 veces seguidas, ¿no comenzaríamos a esperar que ocurra nuevamente la número 101? Este ejemplo pone de manifiesto una verdad fundamental: la ciencia, aunque rigurosa, se basa en la suposición de que el futuro se comportará como el pasado. No se sostiene que una cosa cause a otra con certeza absoluta, sino que, al observar repetidamente que un hecho suele seguir a otro, inferimos una relación de causalidad. Watts advierte que, mientras insistamos en encontrar el sentido último de la existencia dentro de estas construcciones simbólicas, perpetuaremos la ilusión de separación. El sentido, afirma, no se revela a través del análisis o la definición. Surge al entregarse al flujo mismo de la vida, permitiendo que la conciencia se desplace como un río, sin resistencias, danzando con el movimiento de la existencia en lugar de luchar contra ella. La sabiduría del cuerpo. La vida muchas veces se presenta como un enigma que puede ser abordado desde dos actitudes opuestas, con esfuerzo tenso y racional, o con una aceptación relajada que permite percibir las cosas tal como son. Esta dualidad se refleja en la relación que mantenemos con nuestro propio cuerpo, el cual encierra una sabiduría profunda que a menudo ignoramos. Mientras en las tradiciones orientales, como el yoga, se cultiva una sintonía consciente con las señales corporales y el flujo vital, en las sociedades occidentales prevalece una tendencia distinta. Domina una obsesiva inclinación hacia el pensamiento racional, a menudo desconectado de la experiencia directa. Resulta paradójico que, en nuestra cotidianidad, dependamos de relojes fabricados por el hombre para organizar actividades fundamentales como comer, dormir o descansar. Sin embargo, los verdaderos marcadores del tiempo son los ciclos naturales del sol y la luna, junto con las sensaciones internas que nuestro propio cuerpo ofrece.
Alan Watts cuestiona muchas de las intervenciones artificiales que imponemos sobre procesos naturales, como el uso de inodoros o la forma en que interferimos en el parto. Ignoramos que el cuerpo posee conocimientos innatos mucho más acertados que nuestra lógica consciente. El cerebro humano, por más inteligente que sea, se encuentra atrapado en un círculo vicioso. Comprende la inutilidad de la preocupación excesiva, pero esa misma comprensión se convierte en una fuente adicional de ansiedad. En este sentido, la mente revela un límite crucial, solo funciona adecuadamente cuando cumple su propósito esencial. No se trata de escapar del presente ni de anticipar obsesivamente el futuro, sino de habitar plenamente el ahora y sintonizar con la sabiduría que el cuerpo brinda. Reconocer y restaurar esta conexión es fundamental para alcanzar un estado de equilibrio y bienestar integral. La ilusión de la seguridad. El ser humano moderno persigue con insistencia una seguridad que, en esencia, resulta ilusoria: escalar posiciones sociales, alcanzar reconocimiento, lograr el éxito y, finalmente, alcanzar una tranquilidad duradera. Sin embargo, desear seguridad implica anhelar la inmutabilidad, y resistirse al cambio es, en última instancia, resistirse a la vida misma. Esta resistencia provoca sufrimiento, dado que la existencia se caracteriza por su constante transformación. En este sentido, esperar que cualquier recurso externo, como un video o una enseñanza, brinde una sensación definitiva de seguridad solo alimenta la inseguridad intrínseca. Intentar impresionar o controlar la percepción ajena conduce paradójicamente a perder autenticidad. Además, la búsqueda de seguridad intensifica la sensación de vulnerabilidad porque presupone la existencia de un yo separado de un futuro yo, generando así una carrera interminable hacia metas ilusorias. Watts plantea que el deseo de estar a salvo de las fluctuaciones propias de la vida equivale a desear una separación de la vida misma, y precisamente ese anhelo de separación es lo que provoca la inseguridad. Pero esto no implica que debamos renunciar a nuestras aspiraciones o abandonar el juego social. En su obra, Más allá de tu mente, Watts explica que es posible experimentar una sensación de unidad con el universo sin dejar de cumplir con las responsabilidades y roles cotidianos. Continuar recordando el propio nombre, dirección y deberes no está reñido con la conciencia profunda de que todo ello es solo parte de un juego mayor. Cuando los sabios orientales hablan de desapego, no aluden a un retiro del mundo, sino a la capacidad de fluir con él, sin aferrarse a resultados ni identidades rígidas. Desde esta perspectiva, se puede amar intensamente, sufrir, reír, perder y comenzar de nuevo con la plena comprensión de que, en realidad, no hay nada que perder. Esta conciencia, que trasciende el ego y la ilusión de separación, abre la puerta a una libertad profunda y a una vida vivida en auténtica plenitud. El poder de la hora. Cuando la atención se centra plenamente en el presente, se disuelve la necesidad de definir quién eres o de evaluar si estás siendo feliz, exitoso o espiritual. En ese instante simplemente eres. En este estado de conciencia plena desaparecen las fronteras que separan al sujeto del objeto, ya que no existe un observador separado de lo observado, solo hay presencia pura y directa. Watts ilustra esta experiencia con una analogía musical: al escuchar una pieza no lo haces para alcanzar la última nota. Si así fuera, los mejores intérpretes serían aquellos que tocan más rápido, pero en realidad disfrutas cada instante, cada sonido y cada pausa. De igual manera, la vida no es una carrera hacia una meta final, sino una danza que se despliega momento a momento. El problema radica en que la educación y la cultura modernas nos condicionan a vivir con una perspectiva lineal y orientada hacia el futuro, impulsándonos a correr tras objetivos que se posponen constantemente. Primero es importante triunfar en el jardín de infantes, luego en la escuela primaria, después en la secundaria, la universidad, el trabajo, y finalmente, se promete que la verdadera recompensa llegará en la jubilación. Sin embargo, esta búsqueda perpetua es una ilusión, pues el momento anhelado nunca llega en un punto futuro, siempre ha sido este instante presente, ignorado en la prisa por llegar allá. Reconocer esto invita a una reorientación radical de la experiencia humana hacia la apreciación consciente y plena de la hora,
único tiempo real en el que la vida acontece. El arte de la meditación. Watts define la meditación como el arte de no aferrarse ni resistirse a ninguna experiencia, sino simplemente estar plenamente presente en el instante. Esta práctica no se limita a la postura tradicional de sentarse con las piernas cruzadas. Por el contrario, la meditación puede integrarse en las actividades cotidianas, como lavar los platos, caminar o simplemente respirar, siempre que se evite la división entre el sujeto que actúa y la acción misma. La clave radica en disolver esa separación ilusoria entre yo y la experiencia, fusionándose con el presente de manera total. Sin embargo, al intentar meditar, suele aparecer un pensamiento que interfiere. La mente empieza a observarse a sí misma meditando, como si fuera una persona distinta, y eso interrumpe el verdadero acto de meditar. Esta paradoja es comparable a querer observar los propios ojos sin un espejo o tratar de morder los dientes. Es una contradicción que evidencia la dificultad de alcanzar la conciencia plena mediante un esfuerzo voluntarista. De hecho, la conciencia plena no surge de la imposición de la voluntad, sino más bien de su abandono. No se trata de pasividad, sino de una actitud receptiva y abierta que permite que la vida fluya a través de uno, en armonía y no en conflicto con ella. Este enfoque destaca la importancia de la aceptación y la entrega como elementos esenciales para trascender la fragmentación mental. Así se experimenta la unidad con el momento presente, que constituye el núcleo mismo de la práctica meditativa según Watts. Moralidad creativa. No es necesario seguir mandamientos externos cuando se está verdaderamente conectado con la vida. La conducta ética no surge del temor al castigo, sino de una comprensión profunda de la interconexión entre uno mismo y los demás. Lo que se hace al otro, en última instancia, se hace a uno mismo. Watts sostiene que la verdadera moralidad es creativa, en tanto que constituye una respuesta viva y dinámica al presente, y no una rigidez normativa heredada del pasado. En este sentido, una persona despierta no requiere la imposición de reglas para discernir entre el bien y el mal. Tampoco necesita que le recuerden que acciones como el robo son erróneas, porque su presencia plena y su sintonía con el entorno le permiten percibir el daño al otro como un daño propio. Esta moralidad no se impone ni se aprende mediante la repetición mecánica. Más bien, emerge espontáneamente, de manera natural y orgánica, como una flor que se abre bajo el influjo del sol, manifestando una ética que brota desde la experiencia inmediata y la empatía vivida. Así, la moralidad creativa se revela como una capacidad intrínseca del ser humano cuando está en armonía consigo mismo y con su entorno. Trasciende las reglas externas para dar paso a una praxis ética basada en la comprensión, la responsabilidad y la sensibilidad hacia la totalidad de la existencia. El orden invisible. La sabiduría de la inseguridad no implica renunciar al mundo, sino desprenderse de la necesidad de controlarlo, entendiendo que el intento constante de dominar lo incierto genera ansiedad y sufrimiento. Watts nos exhorta a abandonar la ilusión de certeza, no para sucumbir al caos, sino para revelar un orden más profundo y esencial, una estructura invisible que permite vivir plenamente sin depender de garantías externas. La verdadera seguridad no reside en anticipar o conocer lo que sucederá. Está en la capacidad de permanecer íntegramente presente ante cualquier eventualidad, aceptando la fluidez y el cambio como elementos inherentes a la existencia. Paradójicamente, este reconocimiento, la aceptación consciente del momento presente sin aferrarse a expectativas, constituye la forma más auténtica y sólida de seguridad a la que puede aspirar el ser humano. Libera de la ansiedad que genera el intento de controlar lo incontrolable y abre la puerta a una experiencia vital plena y genuina, marcada por la libertad interior y la conexión profunda con el momento presente. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.